Muy buenas, ya sea en la mañana, ya sea por la tarde o sea por la noche, sea el pueblo del Eterno siempre bendecido. Hermanos, qué bueno que nos volvemos a encontrar y que ustedes me dan la oportunidad de poder entrar hasta sus hogares. Muchísimas gracias. De verdad que es un deleite para este servidor, el pastor Gabriel Galán de Ministerios Raíces de la Fe, en el DFW o Metroplex, Texas. Estamos aquí para servirle, para crecer juntos, para estudiar juntos. Es de gran gozo para mí poder compartir la palabra del Eterno, la palabra de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, nuestro Salvador, el Salvador Redentor del mundo. Sin mucho más preámbulo, vamos a pasar a la lección de hoy, que nos toca Naso. Naso, que significa censa o haz un censo, haz un conteo, lleva una cuenta, registra, se puede traducir de diferentes maneras. Y una de las traducciones que más me gusta es levantar cabeza. ¿Por qué levantar cabeza? Es decir, para que te cuenten en una congregación grande, en una asamblea grande, hay que contar cabezas, pero al mismo tiempo y muchas veces nos ha pasado, este es el concepto, ¿okay?, que encierra la palabra naso. Es uno de los conceptos porque hay muchas formas que se puede definir, pero esta es la que me gusta a mí. Naso es como, por ejemplo, quieres que te cuenten, tú deseas que te cuenten, entonces tú levantas la cabeza para que tu cabeza sea contada, para que tu cabeza sea elevada, para que tu cabeza sea reconocida, para que tú puedas pasar al registro de aquellos que desean servir al Eterno. Para mí eso es maravilloso. Yo espero de que con esta lección, con esta palabra, con este mensaje basado en la parashá Naso, nosotros podamos alcanzar un nuevo nivel de entendimiento, de acomodación espiritual, de balance espiritual, y que sea de bendición. Por eso es que trabajamos, por eso es que estudiamos, para que aprendamos juntos y continuemos nuestro proceso de maduración. Así es que adelante y bendiciones. La parashá Naso consta de Torah números 4:21, 7 al 89, de 4:21 al capítulo 7, 89, Profetas Jueces 13, 2 al 5, y del Pacto Renovado Nuevo Testamento, Lucas 1:11 al 20. 1:11 al 20. Entonces, antes de comenzar, quería compartir esto para que nos enfoquemos, nos vayamos enfocando. ¿Cuál es el enfoque que vamos a tratar de hacer hoy? Es lo que te delega Dios como Rey, que es el dueño de todo el cielo y la tierra, de todo lo que hay en ellos. Él es el dueño y Señor, es el amo, es el máster. Y lo que Dios te entrega en tus manos es un regalo, es una otorgación real. Y si una persona que está dentro de las líneas de aquellos que le sirven al Señor, porque recuerden que el Señor no tiene ningún compromiso con ninguna persona que no ha juramentado ante el Rey a través del nombre de Yeshua, nuestro Mesías, para ser parte de su reino. Entonces Él no tiene por qué otorgarte o hacerte esa extensión de cortesía, de bendición. Él no puede ser tu patrón. Él no puede ser aquel que te beneficia porque tú no lo reconoces y Él te puede reconocer. Si no estás, si tu cabeza no ha sido levantada, no ha sido elevada, tú no has sido contado, registrado dentro de su censo, de su reino, el censo de su reino, entonces Él no te puede otorgar nada. No es que no quiera, es que Él te otorgó un regalo sin ningún tipo de expectativa.
Ningún tipo de expectativa. Es cuando el Eterno dice, he aquí yo envío a mi Hijo para que todo aquel que crea en Él, yo lo envío al mundo, lo envío gratuitamente. Él es el mensajero real que representa mi cara. Es el que hace que las naciones se aseguren de que Dios está vigente y que Dios, el Creador, está dispuesto a perdonar si simplemente reconoces que Él es la imagen perfecta del Dios a quien ustedes no pueden ver. Y entonces lo recibes en tu corazón. Te arrepientes de tu pasada vida y empiezas a caminar dentro de mi Torah. Que tu vida deje de escribir las cosas negativas que hacía antes, pero que ahora tus paralipómenos, tus notarías o tus rúbricas de vida sean positivas y sean encontradas dentro de los perímetros de la Torah, de mi instrucción. Entonces, cuando Dios sabe que estás ya dentro y que estás de corazón, te hace otorgaciones reales, regalos reales. Entonces ese es el enfoque que vamos a estar buscando en esta lección de hoy o en este mensaje de hoy. Dice la palabra en Juan 17, 4, 8. Fíjense bien qué interesante lo que dice nuestro Mesías. Te glorifiqué en la tierra al terminar la obra que me encomendaste. La obra que me encomendaste. La terminé. Te glorifiqué en la tierra al terminar la obra que me encomendaste. Es decir, la gloria no solamente de dar gloria a Dios, sino de terminar, o como decía Pablo, la buena carrera. La buena carrera. Y aquí lo dice el Mesías. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti. Dame la misma gloria que tuve contigo antes de que existiera el mundo. Di a conocer tu nombre a las personas que me diste del mundo. Fíjense bien, no sé por qué no lo subrayé, se me pasó por alto, pero esto es parte de lo que yo quería enfatizar. Verso 6. Di a conocer tu nombre a las personas que me diste. ¿Quién se las dio? Dios. Dios se las otorgó. Dios se las presentó, le hizo el presente. Ve y trabaja con esta gente. Vamos a ponerlo de esa perspectiva. Di a conocer tu nombre a las personas que me diste del mundo. Eran tuyos y me los diste a mí. ¿Quién lo otorgó? El Rey, el Dios creador, el Padre. Se le dio a su Hijo. Y han cumplido tu palabra. A razón de escuchar al Mesías, ellos han cumplido, están cumpliendo tu palabra. Verso 7, ahora saben que todo lo que me diste es de ti. Ahora ellos saben que todo lo que me diste viene de ti, es de ti. Es decir, yo no me estoy adueñando de esto, papá. Todo esto te pertenece, es tuyo. Porque les he dado las palabras que tú me diste y ellos las recibieron. Realmente han llegado a saber que yo provengo de ti y han llegado a confiar en que tú me enviaste. Vuelvo y repito, verso 8, porque les he dado a conocer las palabras que tú me diste. Esa es la Torah. Él no está hablando de ningún mandamiento nuevo que él se esté inventando. Que hasta la vez cuando Yeshua dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a los otros. Usted puede encontrar esa palabra en la Torah, hermanos. Yeshua no se estaba inventando, eso los estaba reintroduciendo, porque en el tiempo que Yeshua caminó por la tierra era el tiempo más oscuro de acuerdo a la profecía que fue profetizada 800 años por Isaías, que en el tiempo que él naciera, que él caminara por la tierra iba a ser el tiempo más oscuro, pero he aquí, brilló la luz y él caminó entre ellos. Y ese tiempo era un tiempo de odio, era un tiempo de
de colonización, de abuso de parte de Roma, sobre que le puso la bota en la nuca a Israel. Todas estas cosas, el pueblo estaba enardecido, y habían revoluciones, y habían revueltas, y habían protestas, y, ¿me entiendes? Había mucha convulsión. Y por eso, repito, porque les he dado las palabras que tú me dijiste y ellos las recibieron, realmente han llegado a saber que yo provengo de ti y han llegado a confiar que tú me enviaste. Qué importante es saber, es entender, es discernir de que Yeshua no es simplemente un muñequito, una caricatura en una película bonita o una película de un nivel, una envergadura tremenda de Hollywood. ¿Me entiendes? Que va más, que no es una historieta, sino de que Él es el Mesías, que Él es la única solución para el dilema humano. Discernir que Él viene del Todopoderoso, del Creador de los cielos y la tierra. No de un ovni, no de UFOs, como mucha gente hoy en día. Hay una proliferación increíble, de todos estos comentarios hoy en día con videos y cosas que te hacen dudar que si Dios existe o son extraterrestres los que tuvieron que ver con la edificación de este mundo y con nuestro adelanto o con nuestro, ¿cómo se dice? Evolución. Hay muchas personas que cuestionan esto. Yo continúo creyendo en las Santas Escrituras. Me paro como el fundamento, porque a través de la historia, el libro, la Biblia, continúa dando testimonio que es un libro que cambia personas, que cambia familias, que cambia regiones, que cambia naciones y ciertamente puede cambiar al mundo. Vamos hacia adelante. La próxima diapositiva. La Parashá Naso, como resumen, tiene estas 5 o 6 áreas. 5 áreas, mejor dicho. Dios describe el servicio de la familia de los levitas y empieza en esta Parashá con Gershom, porque ya Kehat fue contado y continúa también con los meraritas. Se da las leyes relativas a la presunta adúltera o a la mujer que se sospecha que ha cometido infidelidad. Se presentan las leyes del voto nazareo. Dios le dice a Moisés y a Aarón la bendición sacerdotal. De esta manera ustedes de ahora en adelante van a bendecir al pueblo. Y los jefes de las tribus traen regalos al tabernáculo. Entonces vamos a continuar y vamos ahora reverentemente a leer la siguiente oración todos juntos. Esto está en la transliteración del hebreo, de la pronunciación de las palabras en hebreo. Y dice, Berehu et Adonai HaMevorah. Baruch Adonai HaMevorah leolam vaed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amin. En atalanu et toato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito es Adonai y bendito es Él. Bendito es Adonai y por siempre será. Bendito eres Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Baruch Hashem. Bendito sea su nombre. Entonces ahora tenemos Números capítulo 4, 21 en adelante. Yahweh le habló a Moshe y le dijo. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Vamos a leer ciertos versículos, no toda la porción por cuestión de tiempo. Necesito simplemente concentrar, por eso he agudizado con colores altos, en este caso rojo, para enfatizar esta parte, porque quiero pasarlo rápidamente. Así de que, empezando verso 21, capítulo 4 de Números, Yahweh
le habló a Moshe y le dijo, haz un censo de los gershonitas también, por su casa ancestral y por sus clanes. Regístralos desde los 30 años hasta los 50 años de edad. Todos los que sean aptos para el servicio en la realización de las tareas en la carpa de reunión. Estos son los deberes de los clanes gershonitas y cuanto el trabajo de carga. Esto después saltamos al 26. Van a ser, ¿verdad?, cargar las toldas del atrio, las cortinas, la puerta de la entrada del atrio, ¿verdad?, que rodean la morada. También habla de las cubiertas de pieles, cubiertas de foca, en el verso anterior. Y dice, y todos sus accesorios, y ellos realizarán el servicio. Ahora, todos los deberes de los gershonitas, todas sus cargas y todos sus servicios se realizarán por órdenes de Aarón y sus hijos. Vamos a continuar hacia adelante en el siguiente verso. No es por ser irreverente, yo quiero que entendamos esto. Todos los años nosotros estudiamos la parashá. Y en este caso simplemente estamos enfocándonos en un aspecto para hacer eficaz la lección. Verso 28. Estos son los deberes de los clanes gershonitas. Para con la carpa de la reunión se encargarán de ellos bajo la dirección de Itamar, hijo de Aarón, el sacerdote. En cuanto a los meraritas, los registrará por los clanes de su casa ancestral. Yo quiero que ustedes observen las palabras. En cuanto a los meraritas, los registrarás, los contarás, vas a levantar sus cabezas, vas a hacer conteo de cada uno de ellos, vas a tomarlos en cuenta. Los registrarás por los clanes de su casa ancestral. Los registrarás de 30 años para arriba hasta 50 años de edad. Saltamos al verso 33. Esos son los deberes de los clanes de los meraritas relativos a sus diversos deberes en la carpa de reunión bajo la dirección de Itamar, hijo de Aarón, el sacerdote. ¿Cuáles eran? Prácticamente llevar todo lo que es las conexiones, las tablas, las barras, los postes, toda la armazón, la estructura, por decir, el esqueleto del Mishkan. Entonces, verso 34. Así que Moshe, Aarón y los capitanes de la comunidad registraron, contaron, censaron, dieron por asentado, ¿verdad?, a los quejatitas por los clanes de su casa ancestral. Aquí los está mencionando. No les da ningún tipo de asignaciones porque ya en la parashá pasada los quejatitas fueron contados. Entonces, de los 30 años para arriba hasta los 50 años de edad. La Torá se asegura de mencionarnos que cada uno de estos clanes o de estas familias levíticas están llenando los requisitos exactamente de la misma manera. Entonces, ahora, vuelvo y repito, de los 30 años para arriba hasta los 50 años de edad, todos los que eran aptos para el servicio relativo a la carpa de reunión o Mishkan. Verso 36, los registrados, quejatitas por sus clanes llegaron a 2.750. Después dice, esa fue la inscripción de los clanes quejatitas, todos los que realizaban deberes relativos a la carpa de reunión, a quienes Moshe y Aarón registraron por mandato. Registraron por mandato de Yahweh mediante Moshe. Y es algo interesante. Vamos a ver el verso 38. Los gershonitas ahora que se registraron fueron contados, levantados, tomados en cuenta. ¿Okay? Por los clanes de su casa ancestral de los 30 años para arriba hasta los 50 años de edad, todos los que eran aptos para el servicio en trabajo relativo a la carga de reunión. Todos ellos fueron un total de 2.630 en el verso 40. Entonces continuamos con los siguientes 41. Esa fue la inscripción, ese fue el censo de los clanes gershonitas, todos los que realizaban deberes relativos a la carpa de reunión, a quienes Moshe y Aarón registraron nuevamente por mandato de Yahweh.
Nuevamente el énfasis es, ¿quién está ordenando esto? Que registren a estas familias. Es Yahweh. Es Él el que está otorgando la responsabilidad de llevar las cosas santas, de almacenarlas, de guardarlas, de ensamblar y desensamblar. Verso 42. La inscripción de los clanes meraritas por los clanes de su casa ancestral, de los 30 años para arriba hasta los 50 años de edad, todos los que eran aptos para el servicio en el trabajo relativo a la carpa de reunión, los registrados llegaron, verso 44, los registrados llegaron a 3.200. Esa fue la inscripción de los clanes meraritas que Moshe y Aarón registraron por mandato de Yahweh mediante Moshe. Entonces ahora saltamos al 48. Todos los registrados llegaron a 8.580 y cada uno se le dio la responsabilidad. Y a cada uno se le dio, se le entregó, se les otorgó, se les confió la responsabilidad de su servicio y su carga por mandato de Yahweh mediante el líder Moshe. Y se registró a cada uno como Yahweh le había mandado a Moshe. ¿Por qué la Torah hace tanto énfasis? Porque el punto es que nuestro Padre Celestial quiere que nos demos cuenta que estamos siendo tomados en cuenta, que somos parte integral de su plan, que somos parte del diseño que Él tiene, del tafnit, que Él tiene no tal vez del diseño ya porque ya está formado el Mishkan, pero el diseño de trabajo, del diseño del abodá que se le debe de dar a Él. Esto es parte importante, especialmente si vas a caminar en el desierto por los próximos 40 años. Necesitas un equipo que sea lo suficientemente versátil. Nosotros lo podemos tomar de un punto de vista, hermanos, tranquilo. Decimos que pues les tocó a unos cargar esto, al otro les tocó cargar aquello, aquellos llevarán tal vez lo más liviano, y tendemos a poner estos diferentes niveles de acuerdo a nuestras concepciones. Pero lo importante aquí es que cada ladrillo es importante, cada asignación es importante, y lo más importante es que el que está designando las asignaciones no es necesariamente Moshe. El que está designando esas asignaciones es el Eterno, es el Rey, es el Amo. Entonces, tomándolo de ese punto de vista, quizás nosotros podemos tener una visión mucho más amplia de lo que realmente uno puede ver cuando dicen vamos a cargar, vamos a ensamblar o desensamblar. Y tal vez nos podemos olvidar del peso físico que eso conlleva. Es decir, porque hay un movimiento físico, levantar, llevar, cargar, ¿verdad? Hay un cansancio, hay un desgaste, pero tal vez el estímulo que nos puede llegar al corazón es saber de que esto no es una asignación cualquiera, es la asignación más solemne, más especial, más grande, es un llamado de parte de la santidad del universo. Y eso debe de ser quizás una motivación mucho más exuberante que nosotros deberíamos tener, tal vez en considerar a niveles mucho más altos. Entonces, vamos a recapitular. Siguiente diapositiva. 3 familias levitas que fueron contadas, fueron censadas para ser levantadas, para ser elevadas. Y usted dirá, pastor, vuelva a ver acá. Mire, ¿cómo podría ser por muchas personas de que estas familias están siendo levantadas por servir, llevando carga? Y si algunos consideran tal vez de que, wow, van cargando y van en el desierto y van en aquel relieve inhóspito, en aquel ambiente tan caliente, arena, dificultoso. Perdón. Todos estos pensamientos se nos asoman a la imaginación. Pero qué privilegio
Qué privilegio es poder servir al Eterno. Y entre más, digamos, exprimidos somos, entre más fuerte es la misión. Miren, hace un momento leíamos las palabras de Yeshua, capítulo 17 de Juan, que Él terminó la obra. Y en un momento dice durante la oración, todos están bien, ninguno se perdió, excepto el hijo de la partición, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que 3 familias levitas que fueron contadas, censadas para ser levantadas, realmente, hermanos, fueron elevadas. Con todo y los desbarajustes que se desataron en años por venir, como conocemos ya la palabra, ¿verdad? De las cosas que se van a ir desarrollando más adelante, pero lo importante es que fueron elevadas, porque simplemente sirvieron a aquel que merece honra, aquel que merece gloria, aquel que merece toda nuestra adoración. Entonces continuamos. 3 asignaciones u otorgamientos. No fueron asignaciones de, van a trabajar. Ustedes ahora son los que van a cargar. Eso no es así. Hermanos, en los tiempos de los reyes, en los tiempos antiguos, aquellos que se acercaban a las cosas reales, aquellos que se acercaban a las propiedades, a servir en las propiedades de los reyes, tenían que ser personas de confianza, tenían que ser personas súbditos, ¿verdad?, del reino. Y uso la palabra súbditos en el término positivo, no en un término negativo, ¿verdad? Eran personas que ameritaban tener esa posición. Era un privilegio servir a la corona. De esta misma manera, pues cuando Dios otorga un trabajo dentro de su palacio, dentro de su casa de gubernatura o gobernación, esto es importante. Estas personas están conectadas a lo más íntimo de la Kedushá del Eterno, de la santidad de nuestro Padre Celestial. Entonces son otorgamientos. El trabajar para el rey es un regalo. No es que el rey iba a decir, ok, van a trabajar y de gratis, porque los levitas, el sacerdocio y los levitas regulares, todos ellos recibían beneficios de parte del rey. 3 partes específicas y directamente relacionadas con las estructuras, con la estructura tripartita del santuario. Voy a repetir eso porque suena como bastante cargado. 3 partes específicas y directamente relacionadas con la estructura tripartita del santuario. ¿Por qué una estructura tripartita? Bueno, porque está, ¿verdad?, todo el perímetro que está demarcado por las paredes hechas de cortinas, y está todo lo que está dentro de la parte del azará, por decirlo, de el área donde funcionan los sacerdotes haciendo todos los sacrificios, y después obviamente está el edificio, que en este caso es la tienda, que está dividida en 2 áreas, y cada área tiene ornamentos, o mejor dicho, enseres santos. Entonces, que requieren discernir el nivel de santidad. Estas personas que iban a servir no solamente estaban siendo preparados para cargar y llevar, para ensamblar y desensamblar, pero tenían que discernir la responsabilidad y el nivel de santidad que ellos tenían que mantener para servir, continuar sirviendo en la casa del Eterno. Continuamos nuevamente. Los enseres o artefactos santos, los quejitas o quejatitas, las vestiduras, cortinas, cobertores y pieles de techo de la tienda, los gershonitas, y la armazón o estructura esqueletal de todo el Mishkan eran los mararitas. Entonces, todas las asignaciones de las tareas de carga, transporte y cuidado, fíjense bien, son
tres diferentes cosas. Carga, transporte y cuidado del santuario no eran vistas o percibidas como un trabajo, tarea o una responsabilidad como aquel que se queja porque, wow, me dieron trabajo. Más bien debieron ser vistas como una gran bendición y privilegio de poder servir al Dios Rey y Amo de Israel. Es como la historia de Joseph, otra vez. Es como ver la historia de Joseph otra vez. De ser esclavos, hermanos, pasaron a servir en la casa del rey. De ser esclavos pasaron a llevar autorización, llevar un clearance, dicen en inglés. O sea, ellos tenían la autoridad, el pase para trabajar en el palacio real. ¡Qué privilegio! Santo es su nombre. Entonces, vamos a ver y profundizar poco a poco en esto. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Primera Crónicas 13, 2:14. David consulta a militares a la asamblea de Israel, notificando a sacerdotes, levitas y a todo el pueblo sobre su intención de traer el arca del pacto a Jerusalén, y el pueblo lo apoyó. Y dice en el verso 5 en adelante, estamos en Primera Crónicas 13, 5 en adelante. Entonces David congregó a todo Israel desde el río Sihor. Ahorita que estábamos estudiando con la yeshiva, o hemos estado estudiando geografía en estos días, estábamos estudiando acerca de los ríos y este río queda en Egipto, como dice la escritura, un poquito hacia el sur oeste, bajo o siguiendo la franja o las playas del Mediterráneo, un poquito dentro del territorio de Egipto. Entonces dice, entonces David congregó a todo Israel desde el río Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat para traer el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió, esto es cerca de lo que hoy es Jerusalén, y subió David con todo Israel a Baalá, es decir, a Kiriat Jearim, que pertenece a Judá, para hacer subir desde ahí el arca de Dios, el Señor, dice, el arca de Dios, el Señor, que está sobre los querubines, donde se invoca su nombre, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Agio guiaba el carro. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos y liras, con arpas, panderos, con címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes casi abolcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y ahí murió delante de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. La palabra Usa bien categóricamente de que David se enojó. Yo creo que no solamente David se enojó, sino que se entristeció. Vuélvame a ver aquí, hermano. A veces nos pasan cosas que nosotros esperamos que el Señor nos bendiga, nos ayude, nos ampare. Pero si nosotros a veces violamos ciertos protocolos, aunque Él quisiera, no puede, porque entonces estaría trabajando en contra de su palabra, en contra de su decreto, en contra de su Torah. Y Dios no puede hacer eso. Yo sé de que muchas personas tienden en los gremios tradicionales del cristianismo, tienden a pensar de que yo he faltado, he cometido toda esta falla, pero hoy me arrepentí. Pero como ahora hoy me arrepentí de corazón, Dios me va a escuchar y no voy a tener efectos secundarios o consecuencias por las cosas que yo hice. Y eso es una falsedad, porque, hermanos, no es así.
Dios te perdona y Dios te abraza y Dios te levanta. Tal vez tú no estás sintiendo sus brazos que te están arrollando, pero está ahí contigo. Está agradado de ver tu arrepentimiento. Pero los efectos de tu pecado, de tu falta, aún dentro de tu arrepentimiento, van a haber efectos. Van a ver los resultados de la falta. ¿Ve? Entonces a veces Dios posiblemente trabaja con ciertas cosas y sales libre de una situación. Bendito sea el Eterno. Si Él te otorga no solamente el perdón, pero también la salida, porque está escrito que también Dios, que justamente con una prueba te va a dar la opción a una salida. Pero si no lo hace de esa manera el Señor, no lo tomes como, entonces Dios no me ama, Dios realmente no existe, o Dios no está conmigo, ay, ¿para qué le voy a servir? Porque eso es reacción de un niño exigente que no quiere madurar. Quizás el mero hecho de que Dios no te haya terminado de sacar de eso es para que aprendas la lección, porque todavía hay dentro de tu corazón o de tus pensamientos secuelas que te pueden hacer regresar inmediatamente una vez que recibas el beneficio. Y lo que Dios quiere es que aprendas la lección. Hay personas que aprenden con situaciones inmediatamente, hermanos, pero hay otros que tendimos a ser bastante duros de cerveza, y entonces Dios tuvo que sacudir para llamar nuestra atención. Entonces tenemos que aprender de que Dios es un Padre sabio y debemos de ver esas oportunidades donde miramos que no hay una completa mano que nos saca del hueco, para que aprendamos a no regresar hacia atrás, para que caminemos firmemente hacia adelante. Fíjense bien, David obviamente llevaba tapada el arca porque el arca no se podía ver. A menos, mi entendimiento es, y esto es tema de debate, ¿ok? Estoy dando mi opinión en este momento, es mi opinión, porque esto es tema de debate. Uno dice que tenía que ir cubierta porque no iban a la guerra, la estaban recuperando. Cuando iban a la guerra, el arca se sacaba y se iba porque va el rey enfrente, como cuando cruzaron el Jordán. Iban hacia la tierra prometida e iban en una formación militar, el pueblo entrando, que fue un espectáculo grande, que me imagino que cuando escucharon los de Jericó, que estaba ahí el pueblo y venían en esa formación y que se abrió el mar y que venía el trono de Yahweh, el trono de Yahvah viniendo hacia ellos, eso debe haber provocado, o sea, el temor en todos los pueblos aledaños. Entonces, pero en este caso, unos dicen que tenía que estar cubierta porque no venían de guerra, otros dicen que tenía que estar abiertamente. Lo importante es aquí que tenían que ser sacerdotes los que tenían que estar budando. Y aún siendo sacerdotes, nadie podía tocar el arca. Para eso es que se diseñaron las varas para que los sacerdotes la cargaran. Y una vez creo que estudiamos de que no es necesario que los sacerdotes cargaban el arca, sino que el arca los cargaba a ellos, dicen los sabios. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante es que no se siguieron ciertos protocolos y este hombre, desgraciadamente, en su amor por la Torah, perdón, por el arca, que es el trono de Dios, quiso detenerla. Fue una reacción humana. Pero eso es faltar a la santidad del Eterno. Y entonces fue fulminado. Entonces, yo sé que nosotros conocemos estos puntos. Yo sé que hemos hablado, pero estamos haciendo la combinación, contrastes, estudiando de lo que Dios te da, te lo otorga, la autoridad que Dios te da, el otorgamiento, el regalo.
¿verdad? Estos giftings, se dice en inglés, estos regalos que el rey te otorga, que son reales, vienen no solamente con la autorización, pero también traen un set de responsabilidades que incluyen observar los niveles de santidad, que no puedes tropezar con ellos, que no puedes pasarlos, que no puedes traspasarlos, que no puedes invadirlos. Entonces, de eso se trata. De que aunque nosotros tenemos privilegios dentro de lo que hemos recibido en el Mesías, tenemos que ser cauciosos de no asumir que, ok, pues Yeshua cumplió todo y ahora podemos hacer todo lo que nos da la gana, incluyendo no observar los perímetros establecidos por la Torá. Eso continúa vigente, continúa teniendo la verticalidad y ejecución legal como fue dado el primer día, hermanos. Entonces, si nosotros empezamos a entender estas cosas, no se trata de legalismo. ¡Ay, legalismo! Hemos convertido de esa palabra en un, como digo yo, un cuco bíblico. Hemos convertido de esos términos cucos bíblicos. Y ahí viene el cuco. Se va corriendo. No, hermanos. La palabra legalidad, legalismo, son términos legales de la jurisprudencia, de lo jurídico. Tenemos que aprender a no huir de las cosas que nos ayudan a entender nuestros propios derechos. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo vamos a huir de lo que nos corresponde entender? Porque esto se trata del reino, nuestro reino. Es el reino de Dios, pero el reino de Dios sin súbditos, sin personas, sin ciudadanos, somos nosotros. Nosotros tenemos que saber cómo funcionar. Entonces, fíjense bien, la Escritura dice en Samuel, segunda de Samuel, capítulo 6, que era tan importante traer el arca que David juntó a 30,000 efectivos y representantes del pueblo también, obviamente, de todas partes de Israel, una comitiva de 30,000 representantes de todo su reino. Obviamente no estaba todo el mundo ahí, pero fueron a traer el arca y la llevaron. Y sucedió esta desgracia. Ahora, en el verso 12 dice, David tuvo temor a Dios aquel día y dijo, ¿cómo puedo traer a mí el arca de Dios? Y es aquí el punto que quiero dar de saber. Así que David no llevó consigo el arca a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom. Obed-Edom, dicen en inglés, Obed-Edom. Pero hermanos, fíjense bien. Traían con alegría el arca. Soñaban con traerla. Ahora sucede esto. Dios está marcando las pautas de su santidad. ¿Alguien transgredió? Es una desgracia, pero debieron haber entendido que se tiene que continuar con la función que ellos tenían que hacer. Pero ahora el corazón no solamente se enoja, se entristece, pero ahora siente David que él no es merecedor, que Dios no está completamente contento con el intento de él de traer el arca. Dios no estaba descontento con David por tratar de traer el arca. Lo que él está es descontento con el protocolo que se está violando. ¿Ve? Entonces ahora David piensa que la cosa es contra él y dice, pues, así que David no llevó consigo el arca a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom. Ahora fíjense, Obed-Edom pudo haber dicho, espérate, o sea, el rey no la quiere llevar a su casa o no la quiere cerca de él, pero me la manda a mi casa. Cualquier otra persona puede decir con malicia, bueno, si esto va a causar la muerte de la gente, ¿por qué me la están matando a mí? Al contrario, y este varón era un eteo, no Hittite, no, ni siquiera pues realmente pertenecía, por decirlo, a Israel. Era posiblemente una persona que se había convertido, era un hombre fiel, un hombre devoto. Muchos comentarios lo dicen de esta manera. Entonces, el eteo o el hitita, así que el arca de Dios estuvo en la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo el Señor a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía.
Y todo lo que él tenía, él bendijo a su familia. Y hay muchos comentarios que dicen que tuvo muchos hijos y que todos estos hijos formaron parte en diferentes capacidades, trabajando para el rey, trabajando también dentro de actividades relacionadas con el templo, etc. Entonces, Dios honra, hermano, a quien le honra a él, dice en Crónicas 16:9. Dios honra a quien le honra. Dios no hace excepción de personas, pero sí va a establecer. Los perímetros están bien marcados y Él los ha marcado desde siempre, desde el principio, como Moisés los marcó. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nassó, se trata que Él te quiere contar, quiere traerte hacia adentro, quiere dejarte saberte que te quiere levantar, que te quiere elevar, pero también eso trae responsabilidades. Los levitas tenían que cuidarse en los diferentes niveles de actividades que ellos hacían. Cada uno tenía ciertos perímetros o ciertas cosas que no podían traspasar. Querer ayudar, un ejemplo, vamos a ver si me entienden. De que a alguien se le cayera un palo o que están poniendo una barra y que iba pasando el otro del otro equipo. Cada asignación era cuidada celosamente. No sé si me estoy dando a entender. Muchas personas piensan, pero ¿por qué no se van a ayudar entre sí? No. Cada equipo tenía que hacer de acuerdo a la asignación, porque de ahí empieza la kadushá, de ahí empieza la santidad, que tú te sientas obligado a cumplir lo que Dios ha querido darte a ti, y también tiene que ver con el nivel de defensa, el nivel de cuidar, el nivel de ser el jardinero de tu jardín. Tal vez eso suena demasiado estricto y demasiado agudo, no lo sé. Pero es que así es. Así es. Vamos hacia adelante. Vamos hacia atrás nuevamente en esa diapositiva. Y lo que quería demostrar, ¿verdad? El traslado de donde trajeron en estos mapitas, dándolo de dónde es que dijo el río Sijor. Desde ahí y desde el norte trajo gente David, y también de dónde fue que trajeron o levantaron el arca para llevarla a Jerusalén. Ese era el plan de llevarla. ¿Ok? Muy bien, vamos hacia adelante. Es muy interesante, dicen los sabios de bendita memoria, que en el levantamiento del primer censo los levitas fueron enlistados desde un mes de edad. Eso está en capítulo números 3, 5, 9. 3, 5, 9 números. Y de acuerdo a su señoría de edad, como los hijos de Leví, Gershón, Kehat y Merari. Este capítulo, sin embargo, comienza, este capítulo de capítulo 4, 21 de Números, comienza con Kehat, quien llevará el encargo del arca, y como que saltó a Gershón, y para dispersar cualquier noción o inquietud que los gershonitas estaban siendo omitidos, la Torah establece que las otras familias deberían de ser contadas también. Esto es lo que dice Behor Shor. Okay, pero voy a volver a repetirlo porque no quiero crear confusión. Okay. Inclusive cuando yo me estoy escuchando leer lo escrito, a veces como que siento de que no hay una conexión. Y no quiero sonar irrelevante. Es muy interesante, dicen los sabios, que en el levantamiento del primer censo, los levitas fueron enlistados desde un mes de edad. Ahora, fueron también, de acuerdo, sus nombres son mencionados en esos capítulos ahí mencionados, de acuerdo a la edad, la señoría de sus edades. ¿Okay? En el caso tenían que ser Gershón, Kehat y Merari. Pero este capítulo, sin embargo, comienza, estas lecturas comienza hablando de Gershón, pero realmente Kehat fue asignado primeramente en la porción pasada.
fue asignado a la responsabilidad de llevar los enseres santos, lo que está dentro del lugar santo y lo que está dentro del lugar santísimo. ¿Ve? Entonces, lo que están diciendo es, ¿verdad?, que comenzaron con Kehat, quien llevará el encargo del arca, y como que se saltó a Gershón. Y para dispersar cualquier noción, dicen los sabios, o inquietud que los gershonitas estaban siendo omitidos, porque los gershonitas, o sea, Gershón es el que tiene la mayoría de edad, es el primogénito, tenía que empezarse por él. ¿Okay? Pero dice, para evitar que los lectores piensen de que se está omitiendo la autoridad de Gershón, la Torah establece que las otras familias deberían de ser contadas también. Y entonces usted dirá, como que está bien eso, pero como que todavía no te convence. Vamos a ir más profundo. Rabbi Hiskuni, Hiskuni es Ezekías ben Menoa, nació en 1250 y murió en 1310 en el tiempo medieval en Francia. Fue un comentador bíblico del siglo XIII, ¿verdad?, en la era común. Él nos comparte que se hacían diferencia entre trabajo y cargar. Vamos a ver, o sea, que cómo es esto. El trabajo consistía en la preparación de las partes del tabernáculo. Toda la preparación se consistía en trabajar. Es decir, ensamblar era considerado trabajo. Los sacerdotes preparaban los artefactos del lugar santo y del santísimo, cubriéndolos antes de ser movilizados por los levitas. Es decir, los quejatitas se apartaban al lado hasta que los coanim, los sacerdotes, cubrían los enseres y luego los quejatitas los cargaban. Por lo tanto, dicen los sabios que ellos cargaban pero no trabajaban. Es interesante el concepto de diferencia. Ahora, la mención primera de los quejatitas no debe tomarse como un acto denigrante hacia otras familias. La razón por la que quejatitas fueron mencionados antes que los gershonitas no debe de tomarse como un acto denigrante hacia las otras familias. Más bien significa reverencia hacia el arca. ¿Será de que Dios a veces, hermano, vuélvame a ver acá? ¿Será que a veces Dios puede ver en el corazón? O sea, yo hago esa pregunta de esa manera. Obviamente Dios puede ver nuestro corazón. Él puede ver nuestros pensamientos. Él sabe nuestra kavaná, nuestra inclinación, nuestra intención. Pero el punto acá es que a veces dudamos. Porque nos ponemos a pensar competitivamente, me están pasando, me están quitando mi lugar, me están tumbando el kiosco, me quieren arrebatar lo mío, me están empujando, me están minimizando. Y ese tipo de pensamientos son los que a veces nos inundan. Porque a todos los seres humanos les pasa. Pero entonces nosotros en el reino estamos obligados a tratar de depurar todas estas cosas para poder funcionar. Creer en la benignidad de las personas. Yo sé que muchas veces vamos a ser decepcionados. Muchas veces vamos a ser engañados. Muchas veces vamos a ser abusados. Vamos a ser, usados y abusados. Pero a veces la experiencia la tenemos que pasar para abrirnos los ojos. Le abre los ojos a la persona que ha sido victimada, pero también puede ser que Dios va a utilizar ese proceso para abrir los ojos a la persona que está utilizando esas actitudes que son completamente contrarias al espíritu del Eterno, al espíritu del Mesías, que era tan sincero, transparente. Entonces, aquí Dios está diciendo a través de los comentarios de los sabios, de que no es simplemente por tratar de cruzarle la cabeza o pasarle la cabeza por encima al mayor de edad, sino de que es en referencia a la reverencia hacia el arca. Quizás los quejatitas demostraron esa reverencia y Dios vio en ellos la intención de su corazón. Entonces dijo, estas son las mejores personas, son los mejores candidatos
para entregarle, adjudicarles, bestow, dice en inglés, entregar, poner sobre sus hombros la responsabilidad, el regalo, la responsabilidad, la asignación real de cargar los enseres santos. Aleluya. Baruch Hashem. Entonces, de la cual ellos eran responsables ahora, para hacer claro, énfasis, la escritura dice, nazó, que literalmente es elévales, levántales, dando honor también a los hijos de Gershom. Esto dice Bamidbar en Rabá 6.2. Vamos hacia adelante. Es mi deseo, hermanos, acá, por favor, es mi deseo que crezcamos en esta área. Créame que enseñando esta porción, me estoy enseñando en muchas áreas a mí también. Y una de las cosas más lindas en el proceso de aprendizaje no es lo mucho que sepamos, sino que cuánto de eso mucho que hemos aprendido. Yo utilizo esa palabra mucho entre comillas, porque verdad a veces decimos, he aprendido bastante hoy. Amén. Pero realmente sabemos que apenas estamos escarbando la superficie, hermanos. Apenas la superficie del iceberg. Y nos tenemos que mantener estudiando, siendo estudiantes con un corazón enseñable todo el tiempo, dispuesto a saber de que no lo sabemos todo. Pero lo que quiero decirles es que yo me enseño también. Aprendo cada vez, no importa, cada año hay algo nuevo que aprender. Pero ¿de qué vale de que aprendamos esto mucho o esto poquito? Lo importante es que lo apliquemos a nuestra vida y que tratemos de ir catalizando dentro de nosotros el deseo de cambio. Porque hay una dinámica de cambio que solamente puede suceder cuando la aplicación de estos conceptos que se comparten nos obligamos a hacerlo, porque es que la naturaleza humana no lo va a hacer. La naturaleza humana va siempre en contra. La línea, la trayectoria, la dirección que lleva la naturaleza humana es ir en contra de la voluntad de Dios. Es ir en contra de la voluntad del Mesías. Yeshua nos clarifica esto muchas veces y nos dice, la verdad es que el espíritu está presto, pero la carne se opone. Entonces, la frase acá que dice Gam-Hem, y ahí yo lo puse Gimel-Mem, porque se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? La escritura hebrea. Gimel-Mem, Het-Mem. Gam-Hem significa también ellos. Cuando se dice esa frase, implica que el censo de los gershonitas está directamente relacionado al censo de los quejatitas. Es bien interesante. Descrito anteriormente, ese censo descrito anteriormente, en la porción pasada. Los quejatitas cargarían con los artefactos más santos del tabernáculo, mientras que los gershonistas cargarían con los menos sagrados. Lo puse ahí en paréntesis, ¿verdad? Con una cuestión, una marca, un signo de pregunta, porque cualquiera dice, ¿cómo a mí me va a hacer sentir mejor de que aquellos lleven los aparatos más santos mientras nosotros llevamos los que son de menos santidad? Entonces, nos explican los sabios que al indicar también ellos, al indicar con esta frase, también ellos, que se les cuenta, que se les levanta, que se les cense, la Torah está estableciendo que ambas asignaciones son necesarias y están intrínsecamente conectadas una de otra para el tabernáculo, y ambas deben de ser elaboradas con el mismo gozo. Usted sabe que siempre me hace recordar, y quizás esto es un cliché o estoy pecando del sobreabuso que este ejemplo siempre ha tomado en los gremios, ¿verdad? De fe. Pero a nadie le gusta limpiar los baños cuando se trata de ayudar en la iglesia o en la sinagoga.
¿verdad? En el centro de adoración nadie le gusta hacer ese trabajo. Entonces, y ese es el trabajo más importante. No necesito explicarlo, porque si eso no se limpia, eso va a traer hedor, eso va a traer tufo, eso va a traer, pues no se puede aceptar. Es algo que es importante en un centro de adoración. Entonces, la Torah está estableciendo que ambas cosas son necesarias. Lo más importante con lo menos importante dentro de las funciones, dentro de la actividad de sistemática de un lugar, todo es conectado con lo otro. Lo más bajo usualmente es inclusive tan necesario. Por ejemplo, las cortinas y las varas ¿verdad? De afuera del perímetro es lo que establece el lugar donde empieza y termina, tanto del norte a sur, perdón, de este a oeste o de norte a sur, del tabernáculo. Eso es lo que marca dónde comienza el santuario del Eterno, la casa, ¿cómo se dice? El palacio del rey. Todas estas cosas son importantes. Este es un mensaje implícito y explícito para personas que no se sienten haber tenido éxito en la vida, hermano. Que establecen significancia en los niveles. Establecen significancia en las posiciones, en las riquezas, etc. Es para aquellos que piensan que no tienen el suficiente medio económico para aportar a la obra. O que no piensan poder hacer diferencia con su presencia y esfuerzo. Aquí Hashem, el Dios eterno y su Torah nos dan una lección que todos cuentan, todos somos importantes y estamos entrelazados en las funciones. Somos necesarios. No solamente eso, Él nos quiere a todos nosotros adentro. Dios nos está recalcando, Nazó, levanta cabeza, Nazó, elévate. Es fácil desanimarse. Es muy fácil. Todos nosotros tenemos esta experiencia en la vida. Todos nosotros tenemos esta experiencia. Proyectos que se nos caen, obstáculos. Esta semana yo estaba tratando de hacer mis exámenes y algo no podía empujar el botón y no me aceptaba. Mandé un email y después tuve que molestar a un hermano, ¿verdad? Que es mi liaison, la persona de conexión con la escuela, para que me ayudara. Y después que él me mande y me ayude y todo, resulta en 2 ocasiones esta semana tuve que molestar y yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces le digo yo, esto suena a una oposición, pero era en forma, ¿verdad?, de que a veces uno siente qué oposición es, qué es lo que está pasando, qué está pasando en el ambiente espiritual, y uno se hace estas preguntas y a veces se desanima, porque lo menos que yo quiero es estar pensando que hay fuego aquí, fuego allá, fuego acá. Uno tiene que mantener una actitud positiva, especialmente durante las dificultades. Y nos llenamos de impaciencia. Miren, al ser humano nos es fácil llenarnos de impaciencia. Yo todavía estoy trabajando en esa área. Pero Dios nos quiere elevar. Es fácil desanimarse, pero la Torah nos responde, ya sea que alguien pueda cargar con la exaltación, fíjate bien lo que dicen los sabios, ya sea que alguien pueda cargar con la exaltación del arca, porque llevar el arca obviamente trae una exaltación, pero la persona que lleve el arca debe poder cargar no solamente con el arca, pero también con el nivel que el arca, el nivel de exaltación que el arca provee. Porque hay personas que no pueden recibir ni autoridad, poder, conocimiento, ¿me entiendes? No pueden recibir acceso porque no saben cómo trabajarlo. Y tienden a romper esos límites y a sobrepasar los límites
y a perder a veces la cabeza, creyendo que tienen más autoridad de lo que se les ha extendido. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que mantener nuestra santidad. El respetar los niveles de santidad nos enseña específicamente a poder observar estas cosas, a ser respetuosos no solamente dentro de la casa del rey, pero en nuestros hogares, en nuestras relaciones, en nuestras interacciones tanto legales como de transacciones económicas. Es importante porque nos abre el ámbito a muchas otras cosas de la vida. Entonces, ya sea que alguien pueda cargar con la exaltación del arca o solamente los ganchos y las cortinas. Hay personas que no pueden tolerar que lo miren cargando cosas insignificantes. Hay personas que no quieren ni que los miren con un trapeador en la mano en su casa o con una escoba porque les parece que eso es denigrante. Por Dios. No. ¿Qué acto más lindo es el de la limpieza? Y loable por sí. Entonces, cada rol, función es significante porque cada uno es único participante. Cada rol, especialmente si usted, hermana, está ayudando en las actividades, en su sinagoga, en su iglesia, en su lugar de adoración, usted tiene que entender que cada rol, función es significativo, porque cada uno es único participante. En el caso de los levitas, los quejatitas, gershitas y los meraritas, era un rol único. Nadie más poseía ese regalo, esa otorgación, ¿verdad? Porque ellos estaban dando la Avodah Kodesh, el servicio sagrado. El servicio sagrado. Esto es lo que dice el Rabbi Moshe Feinstein. Qué interesante, que a veces tal vez no miramos estos puntitos que son tan importantes que consideremos en relación a nuestro crecimiento como personas y estas cosas tan pequeñitas que a veces nos sobremesen, nos empujan y no nos estamos dando cuenta que estamos bajo el dominio de tonterías o percepciones sociales que a veces creemos que son negativas cuando realmente son lo más normal. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, mírenme aquí, hermanos, por un momentito. Estamos siguiendo un proceso. Uno, Dios es el que otorga. Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el que da los regalos. ¿Okay? Y cuando Dios te otorga una asignación, regalo, ¿okay? Real, es porque tú estás adentro. Y si estás adentro, una vez que Dios otorga, es irrevocable. No hay regreso hacia atrás. Una vez que tú dijiste, aquí estoy, fíjense bien lo que dijo el pueblo enfrente del Sinaí. Todo lo que diga Yahweh lo aceptaremos. Y en paréntesis se entiende y después entenderemos. Todo lo que diga Yahweh, ellos dieron el paso hacia adelante. Todo el pueblo juró diciendo, están ante el Rey del universo. Dios está pidiendo ciertas cosas, ellos dicen todo lo que Él diga. Él les está otorgando la Torah, Él les está diciendo, quiero que hagan esto, ¿verdad? Y ellos dicen, lo vamos a hacer. Después lo entendemos en otras palabras, pero todo lo que Él diga lo vamos a hacer. Entonces, cuando hay un corazón bien envuelto en las cosas del Eterno, cuando tienes una relación cercana con el Mesías, tú sabes, usted sabe, vos sabés, hermano, de que si estás cerca del Mesías, jamás te va a hacer daño. Todos los pensamientos que Él tiene para con nosotros son benignos. Dios nunca nos va a hacer meter la cabeza donde la vamos a perder, donde tu vida va a disminuir. Al contrario, siempre es Nazó, nos va a levantar. Entonces, lo importante es que en esa relación nosotros tenemos que entender que una vez que Dios te otorga algo porque has llenado ciertos requisitos, una vez que Él te da
ese atributo, porque es un regalo, es una bendición. No hay vuelta para atrás. Y he conocido a personas que dicen, yo fui pastor y me retiré, de veras. El pastoreo no necesariamente significa que tengamos a un grupo de personas en un local todos los sábados para predicarles. El pastoreo es algo de que es una cualidad genuina que Dios da para que donde quiera que te encuentres una oveja que está perdida, tú la recojas y la trates de llevar al redil. No necesariamente que es donde está el corral. Las que están en el corral ya están encontradas. Pero el pastor tiene que lanzar todo el tiempo, ¿me entiende? Es sembrador, es pastor, es todas estas cosas. Pero no solamente en un lugar determinado. Nosotros tenemos que, hoy en día, especialmente con la habilidad tecnológica, tenemos que diversificarnos. Algo que a mí personalmente me está costando porque pues estamos aprendiendo, pero tenemos que hacerlo. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que donde quiera y en el área de servicio que se nos asigne para rendir servicio a Hashem, a Adonai, a Yahweh, a nuestro Mesías, es misión sagrada, no importa, como digo yo, si es pasar un vaso a tu líder en la Santa Convocatoria, esa es una misión sagrada, un privilegio y un regalo que el Eterno te ha otorgado. No lo reclames, no lo rechaces, no lo minimices, no te quejes. No seas quejón o como se dice en hebreo, estar estás quejando. No podemos estar haciendo eso. Cultiva el jardín que te dio el rey. Cultiva el jardín que Dios te mandó a plantar. Cultiva el jardín. Si ya te lo entregó en tus manos, ya está levantado, pues ahora hay que cuidarlo, hay que regarlo, hay que podarlo. Entonces, a veces Dios nos da estos regalos y tenemos que continuar haciendo, no podemos detenernos. Entonces, el profeta Jueces 13:2-5. En los profetas vamos a ir a Jueces 13:2-5, rapidito. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo entre los ojos de Jehová. Yo sé que este es el verso número 1 y lo estoy leyendo a propósito porque quiero que el contexto esté. Aquí estamos en el capítulo 13 de Jueces y se trata del nacimiento de Sansón. Entonces, pero hay una situación que se está dando y es el trasfondo donde se está desarrollando la historia que vamos a leer. Yo sé que ustedes posiblemente ya conocen, ¿verdad?, esta escritura, ¿ves? Pero hay un trasfondo. ¿Qué pasa? Que Israel ya está en la tierra prometida, ¿ok? Todavía está teniendo ciertas dificultades con diferentes reinos, pero ahora se han regresado a los Baales, se han regresado al pecado, han dejado de ser el pueblo que Dios escogió, es decir, dentro de las directrices de su Torah, han dejado de obedecer a la Torah. No están siendo fieles al pacto. Y entonces en medio de este caos, entonces dice el verso 2, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca habían tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo, he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Aquí entre paréntesis le está diciendo el ángel, ahora pues concebirás. No has tenido hijos, pero ahora pues concebirás. ¿Qué es eso? Es un regalo que Dios le está haciendo. Está trayendo una bendición. Está quitando un defecto físico que ella tiene, que su sistema reproductivo no puede procrear vida, pero ahora el regalo del Eterno es que ella va a poder dar
a luz. Ella va a poder procrear, va a poder tener a un bebé en sus entrañas. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, dice en el 5, y navaja no pasará sobre su cabeza. Él está ahora estableciendo las condiciones de este pacto. Él está ahora estableciendo cómo ese niño va a ser criado. Es decir, aquí te da un regalo el Señor, pero de esta manera es que tú vas a tratar este regalo. De esta manera es que tú vas a llevar a cabo la misión que Dios te está entregando en tus manos con este regalo. ¿Ok? Entonces, y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, es decir, dedicado. Va a ser dedicado a Dios, va a ser entregado a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Entonces, era tres cosas. Tienes que seguir la Torá, la instrucción que te estoy dando. Va a ser consagrado a Dios y él va a ser un servidor, ¿verdad? Que va a traer, va a salvar a Israel. Un Goel, un redentor, un salvador. Entonces, aquí miramos la figura del Mesías, ¿verdad? Porque él obedeció la Torá, ¿okay? La instrucción que se le dio, porque él es la Torá viviente, o siempre él refirió que la Torá era la palabra de su padre y que él hacía lo que se le había encargado, y como lo acabamos de leer recientemente en esta enseñanza, él está diciendo: la palabra que tú me diste, yo se las he entregado a ellos. Ellos ahora saben de que yo vengo de ti. Y la misión que me encomendaste, yo la he cumplido. Todas estas cosas está estableciendo que él, como el enviado real, ha cumplido con la misión que el rey le ha entregado. Pues de la misma manera, aquí miramos exactamente, ¿verdad? Un cuadro, un sinóptico descriptivo a nivel pequeño de la descripción del carácter mesiánico. Entonces ahora, y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, etcétera, etcétera. Por cuestión de tiempo tengo que saltar, pero le vuelve a contar lo que acaba de suceder. Lo que nos acaba de narrar la Torá se lo vuelve a contar nuevamente a su esposo. Entonces, en el 9, y Dios oyó la voz de Manoah. ¿Por qué? Manoah, que es el papá va a ser el papá de Sansón, pues no es que él no le crea a la mujer, pero está dudoso. Él no sabe lo que la mujer vio. Entonces ahora él ora al Eterno para que le permita a él recibir nuevamente, ¿verdad?, esta palabra. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer. Fíjense bien, hermanos, que el ángel, Dios escucha la oración de Manoah al Padre, pero el ángel no se le manifiesta a él. Porque era lo que quería, que el ángel viniera, sino que se manifiesta en la mujer. Porque el regalo es para la mujer. No es que no va a ser para él, porque él va a ser el padre, pero es que Dios conoce el corazón a quien se lo está encargando. Se lo está encargando a la mujer, que va a ser su primera maestra. Y él sabe de que esta mujer se va a encargar de hacer las cosas bien, porque el Señor puede ver cosas en nosotros que otras personas no pueden ver. Lo otro que me indica a mí es que posiblemente los requisitos de santidad de ella, ¿verdad? Los requisitos mínimos, ella se estaba manteniendo pura, estaba cumpliendo con un nivel de Torah que le permite el acercamiento de parte de Dios. Porque a veces, fíjense bien, el hombre aparentemente no le cree. Porque dice en el verso 8, entonces, en el verso 7, y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo de Dios desde su nacimiento hasta el día que muera. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: oh Señor, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñes lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Entonces usted me puede decir: ok, es normal, yo creo que tal vez yo pediría esa prueba también, pero es que si usted conoce que su mujer es una mujer entregada, que es buscadora de la cara de Dios, y le dice: tuve una experiencia sobrenatural, pues obviamente yo tengo que creer a mi esposa. Pero en este caso,
él le está pidiendo al Señor porque hay una duda en él. Y eso es normal. No estoy diciendo que él no era una persona creyente, simplemente que a veces vemos ciertos patrones en la Escritura que nos enseñan. Podría entrar un poquito más dentro de lo que dicen los sabios, pero no hay tiempo. Simplemente lo que quiero es demarcar eso, de que el ángel aparece y nuevamente a la mujer. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Entonces, continuamos. Y se levantó Manoah, dice en el 11, saltamos al 12. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, perdón, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino, ni sidra, ni comerá cosas inmundas, guarda todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararé un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan. ¿Por qué él no quiere recibir el pan? En otras situaciones, ¿verdad? Los ángeles son un poquito más digamos, entradores a establecer, ¿verdad? Un poquito más. Entonces, pero la diferencia es que a veces el ángel que ha estado siendo enviado, él se identifica que él es el ángel Gabriel, ¿verdad? Él es el ángel Gabriel. Entonces, pero en este caso, cuando miramos la situación con Abraham, es una teofanía, como dicen tradicionalmente. Los sabios dicen que son ángeles, pero aquí es Yahweh el que se queda platicando, dice bien claramente la Torah, con Abraham. Entonces, y aquí es un ángel que está siendo enviado. Entonces, él llega a cumplir con el mandato, con la misión, y le dice bien claramente, el ángel de Yahweh respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Yahweh. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Yahweh. Nuevamente, es bien interesante que la Torah, que la palabra nos hace mención, pero los escritos nos hacen mención de esto. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante? Porque él acaba de hablar con una persona que le está hablando, profetizando sobre el nacimiento sobrenatural de un hijo. Nacimiento sobrenatural de un hijo. Ellos son personas de edad. Ellos por primera vez van a recibir en sus manos un hijo. Y está dudando, ¿ok? Les vuelve la confirmación y ahora él dice que él no sabía que fuese un ángel de Jehová. Lo que a mí me indica esto era que nos deja ver la condición de incredulidad de ese tiempo en el pueblo de Dios, en el pueblo elegido. En ese momento estaban pasando una crisis y este hombre aparentemente estaba teniendo un poquito de incapacidad de poder creer o creer que esto le estaba pasando a ellos. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Interesante, que ese es uno de los nombres otorgados proféticamente al Mesías. Entonces, y Manoah tomó un cabrito, hizo ofrenda y lo ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Ahora saltamos al 23. Y su mujer le respondió, si Jehová nos porque él tenía miedo, dice Manoah en el 22, perdón. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Fíjense bien, qué contradicción. Dios es el Dios de los vivos, no de los muertos. Dios es el Dios de vida, él no quiere traer muerte. ¿Ok? Y entonces la mujer sabiamente le dice en el 23, ella le responde, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Cuando Dios te otorga algo, es para vida. Cuando Dios te dice, es aquello puesto por testigo, los cielos y la tierra, el bien y el mal, las bendiciones y las maldiciones, escoge la vida para que vivas.
creo que es redundante decir que Dios lo que quiere es el bien para nosotros. Es necesario decirlo, pero a veces nos es dificultoso entender que Dios es bondad todo el tiempo. Somos nosotros que por necedad y por no querer aplicarnos a la dirección, por no querer pasar, ser censados, ser registrados, estamos contendiendo contra su voluntad y es cuando traemos, ¿verdad?, el caos sobre nuestra cabeza. Entonces, y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Yahweh comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Ok, entonces, ahora, si ponemos esto en contraste, vamos a seguir hacia adelante, creo que no sé si todavía me queda un tiempo, porque hemos hablado bastante, no quiero sobreextenderme, pero quiero hacer unos últimos comentarios para terminar. En Números capítulo 5 nos habla, ¿verdad? Y habló Yahweh a Moisés diciendo, ordena a los hijos de Israel que despidan del campamento a todos los leprosos, a todos los afectados de gonorrea y a cualquier contaminado por un cuerpo muerto. Expulsad tanto al varón como a la mujer, los expulsaréis fuera del campamento para que no se contamine el campamento en medio del cual yo habito. Esto es porque Dios está hablando de su Kadushá. Él no quiere, o ya había hablado, ya ha dado en los capítulos anteriores, ha dado Torah sobre de verdad de mantener un nivel de limpieza. Las personas que están contaminadas, las personas, ¿verdad?, que tienen Saraat, las personas que tienen fluidos de su cuerpo, todas estas cosas, y ahora él marca y dice que se expulsen. ¿Okay? Entonces, y eso suena bastante fuerte para los términos de hoy día, suena bastante fuerte. No es que Dios está excluyendo al pueblo, no era que los iban a dejar allá afuera, están excluyéndolos, están sacándolos del campamento, pero no significa excluyéndolos porque están enfermos, no significa excluyéndolos completamente. Simplemente que los saquen para que ellos no terminen contaminando a otras personas. Creo que eso es una metodología de salubridad o de sanidad que nosotros experimentamos hoy en día. Lo estamos viendo en los tiempos del coronavirus, que eso es algo normal. ¿Okay? Nos enmascaramos, nos lavamos las manos, o si las personas que están contaminadas pues van a un hospital y son separadas también, para que no contaminen a los demás. Eso es normal. Ahora, y los hijos de Israel hicieron así, los expulsaron fuera del campamento, tal como Yahweh había hablado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, cualquier hombre o mujer que cometa cualquier pecado en perjuicio del prójimo, prevaricando así contra Yahweh, tal persona será culpable. Entonces estamos viendo ahora acá de que inclusive las transacciones entre hermanos, entre conciudadanos, deben ser honorables, o de otra manera estás realmente insultando al rey. Porque el comportamiento que el rey te ha dicho que debes de tener de respeto mutuo, ¿verdad?, como conciudadanos, es que los dos contrayentes de un contrato, de un pacto, de una transacción, estén dejándose llevar por las leyes de la Torah. El no hacerlo en el campamento del Eterno, en el pueblo del Eterno, es prácticamente una ofrenda y una ofensa al Dios que les está estableciendo las pautas. Entonces ahora, confesaré pues el pecado cometido y restituirá el objeto del delito en su pleno valor, añadiendo a ello un quinto y lo entregará al perjudicado. Ahora, es aquí donde empieza el punto donde yo quiero entrar. Vamos a saber un poquito más acerca de lo anterior, pero quiero que nos enfoquemos en estos últimos versículos del 8 al 10. Y dice, y si la persona no tiene pariente a quien se le restituye el daño, y esto me hace pensar, entonces lo que está implicando aquí la Torá es que a la larga por tu maltrato o de tu
mala transacción o tu actitud negativa hacia, o sea, tu deshonestidad hacia esa persona le ha causado efectos tan negativos que esa persona se murió. Y ahora no le puedes entregar la restitución. Entonces, y si la persona no tiene pariente a quien se le restituye el daño, el objeto del delito será para Yahweh. Entonces no haya que dárselo, va a ser entregado a Yahweh. Para el sacerdote se le entrega a Yahweh, es decir, se lleva al palacio real, que es el Mishkan, el santuario, y se le entrega, que es para Yahweh, pero es para el sacerdote. Eso le es autorizado automáticamente a través de la Torah para las manos del sacerdote, además del carnero de la expiación, por el cual hará expiación por el culpable. Toda ofrenda, es decir, el culpable tenía que llevar un carnero para su expiación por la falta que cometió, y también eso se apropiaba el sacerdote, autorizado. Es un regalo, es una otorgación real que Dios le da al sacerdote, ¿verdad? Toda ofrenda alzada de todas las cosas consagradas, vuelvo y repito, toda ofrenda alzada de todas las cosas consagradas que los hijos de Israel presentan al sacerdote serán suyas. ¿Qué problema tiene el pueblo últimamente, especialmente mucha gente, raíces hebreas que hoy en día, que dicen llamarse raíces hebreas, que están hablando contra los líderes de congregaciones, y hay un problema grande con esto, porque todo el mundo quiere ser líder, todo el mundo tiene una opinión, pero no podemos irnos por opiniones personales, hermanos. Vuélvame a ver acá. No podemos irnos por opiniones personales. Esto tiene que ver con Torah, tiene que ver con legalidad, tiene que ver con las otorgaciones que Dios ha entregado en manos del liderazgo. Ahora, no estoy yo hablando de que estas personas, los pastores, los morés, hoy en día son sacerdotes o no, obviamente no. Nosotros entendemos que no es así, pero dentro del marco, así como hacemos el Shabbat, ¿estamos haciéndolo en el templo? No existe el templo, pero estamos trayendo el Shabbat a nuestra mesa. Estamos siguiendo ciertos patrones que nos permiten mantener vivo ese emblema, ese mensaje, esa idea de que estamos haciéndolo en el templo, que lo estamos ensayando. Pues de la misma manera cubrimos muchos mandamientos honrando la santidad del templo, honrando la santidad del sacerdocio. Pero entonces, si estos son los líderes que tenemos ahora, pues hay que transferir estos conceptos y canalizarlos de una manera adecuada. Obviamente que se espera que todo se esté haciendo adecuadamente. Pero lo importante es de que toda ofrenda alzada a todas las cosas consagradas de los hijos de Israel presentadas al sacerdote serán suyas. Y los santificados por cualquiera será suyo, es decir, del sacerdote. Asimismo, lo que cualquiera dé al sacerdote será de él, será suyo. ¿Por qué? Porque lo autorizó Yahweh. Entonces, vamos a ir rapidito. Este es el comentario, el comentario del contexto cultural de la Biblia Antiguo Testamento por John Walton, que acerca de la inmundicia ceremonial. Estábamos hablando, no toda inmundicia era evitable y a menudo su causa era algo que de ninguna manera podía considerarse pecaminoso. O sea, hay personas que se infectaban, se enfermaban. Como que hoy le digamos a una persona, tú eres un inmundo en la connotación presente, ¿verdad?, del siglo XXI, eso es un insulto. No, inmundo es no estar puro, no estar limpio. ¿Okay? Entonces, no es que esta persona está pecaminoso, que ha cometido pecado, sino que simplemente se ha infectado, se ha enfermado. Hay varias categorías de inmundicia que no podrían ser evitadas fácilmente, incluyendo las sexuales. Y yo sé de que esto muchas veces no es muy aceptable en los gremios religiosos hablar de estas cosas, porque como que incomoda a la gente. Pero a veces escuchamos tanta porquería en la televisión y en las películas que yo digo, Dios mío, ¿por qué no queremos aceptar hablar de estas cosas en un ángulo pues educativo? Por ejemplo,
Aquí habla de incluyendo las enfermedades sexuales. Muchas personas adquirían gonorrea por tener muchas relaciones, ¿verdad? Que no eran permitidas y al mismo tiempo, pues, la falta de limpieza. Eso causaba todo este tipo de infecciones. Y los que proveían del contacto de cadáveres y esqueletos, aunque era asunto más de etiqueta que de ética, el ámbito sagrado debía ser protegido de lo que fuera inadecuado. Y a eso es lo que se está refiriendo Yahweh. Este es mi perímetro, este es mi pueblo santo. Aquí está mi casa de santidad, ¿ok? Está el Mishkan y aquí está mi pueblo. Entonces tenía que sacar toda esa inmundicia y al mismo tiempo promover la santidad, la sanidad y la ética, que era lo que les faltaba. Ética significa que la falta de ética es prácticamente que no estaban observando los niveles de limpieza necesarios, los niveles de cuidado necesarios. Otra manera es tener, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Relaciones sexuales durante el periodo de la mujer. Ya creo que aquí lo menciona. Aunque era asunto más de ética de etiqueta que de ética, el ámbito sagrado debía ser protegido de lo que fuera inadecuado. Además, existía una creencia generalizada de que la sangre menstrual ahí en la sangre menstrual vivían los demonios. Eso era en la antigüedad eso es lo que se creía. Era común en las culturas antiguas, incluyendo Egipto, Babilonia, Persia. Es decir, el área mesopotámica habían estos conceptos de creencia. Que la inmundicia después del parto fuera considerada similar a la inmundicia menstrual. No hacían diferencias de eso. O sea, había sangrado y provenía del mismo lugar, ¿verdad? De la mujer, del aparato reproductor de ella. Entonces, sobre la vida fuera del campamento, el comentario contextual del Antiguo Testamento nos comparte, aunque no era necesario que el campamento mantuviera el mismo nivel de pureza que el complejo del templo o del santuario, habían ciertas restricciones también se les encuentra en la literatura babilónica, ya que las víctimas de enfermedades de la piel estaban forzadas a vivir en aislamiento, como es el caso del Zarat, o lo que conocemos hoy como esta enfermedad de la piel. Ahorita se me escapó el término, no sé. Es probablemente que hubiera vivido en la vecindad o en las tumbas cercanas, con referencia a restricciones a casos de fraude y de naturaleza de la legislación. Esta sección se refiere al caso de que alguien haya usado el juramento formal para defraudar a otro en la corte y luego se haya sentido culpable por haberlo hecho, o en alguna transacción económica, en alguna transacción, pues se ordenaba dar la restitución más el 20% del individuo al individuo defraudado como restitución, a su familia más cercana o al sacerdote. En las leyes de Hammurabi se agregaba un sexto al monto de la restitución en forma de pago por intereses. Creo que en comparación hay algunos que dicen de que tal vez era un poquito más punitiva, ¿verdad?, la ley de Hammurabi que la ley de Dios, porque Dios lo que está trayendo es tratando de traer equidad y al mismo tiempo balance, que eso es bien interesante observarlo. Aleluya. Como hemos podido apreciar a través del énfasis que hemos estado haciendo, hay unos versículos o frases que aparentan ser misteriosos. Por ejemplo, y parafraseando, Dios ordena a Moshe que cense o registre a las 3 familias levitas y se enfatiza en varias ocasiones el trabajo asignado a cada una de ellas y el hecho que queda legalmente asentado con la frase y fueron registrados. Eso nos deja saber de que Dios ha levantado tu cabeza, que está registrado, que Dios tiene conocimiento, que estás involucrado. Más tarde, en el capítulo 5, 9, 10, vemos que el versículo de la frase y toda porción de cualquiera de los santos que los hijos de Israel traigan al Cohen o al sacerdote será de él. El santuario del hombre será suyo y lo que
el hombre de al Cohen será suyo. Número 5, 9, 10. Rashi, el maestro exégeta de la Torá, explica aclarando que aquí hay un significado simple del versículo. Y aunque hay varias interpretaciones homiléticas y midrashicas, él dice o presagia que habrá necesidad de una interpretación más profunda. Entonces el rabino Mordecai Kamenetsky comenta que Rashi presta su opinión y pregunta, ¿qué significa que la Torá diga el santuario de los hombres será suyo, como son los santos los suyos, y que son los santos de todos modos? Después de todo, cuando uno dedica artículos al templo, ya no son su lugar, ya no son suyos, es decir, son del lugar sagrado, ya no pertenecen a la persona, al templo. Yo a veces traía esta enseñanza y es simplística. Cuando uno lleva y trae algo para compartir a la congregación, usted lo está poniendo en la mesa, especialmente el Shabbat, usted lo está poniendo en la mesa del rey. Entonces, si está en la sinagoga, si está en la iglesia, eso ya no es suyo. Usted se lo está poniendo al rey. Y el que administra en la casa de adoración es el líder, es el pastor. Entonces ahora él o la pastora son los que se tienen que encargar de decir si regalan, si comparten, ¿me entiendes? Con los demás, con todos los demás equitativamente. Y eso es un principio que muchas personas tienen mucho problema con eso. Y aquí está el principio. Ya lo que torcaste es al templo, lo trajiste a Dios, ya eso no es tuyo, es del Eterno y se reparte de acuerdo a la prescripción que el Eterno ha dado. Entonces, lo anteriormente mencionado en relación a méritos, posiciones o niveles, una placa puede otorgar reconocimiento, pero seguramente no es un certificado o título. Si el versículo se refiere a artículos sagrados que pertenecen a un individuo, entonces también parece redundante. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Pues, es decir, es un artículo sagrado, se trajo al templo, ya no es tuyo. No se tiene que explicar, se entiende que ya no es tuyo. Quiero decir que aunque Dios es el dueño de los cielos y la tierra y Él fue quien mandó a Moshe a construir el Mishkan y el sumo sacerdote Aarón a supervisar toda la actividad del servicio o abodá para el Rey eterno, entonces quiere decir que toda autoridad se le ha dado al sumo sacerdote. Todo le pertenece a Él, pues Él se encargará de partir, dividir, administrar, dándole la gloria a su Rey y proveyendo por su casa y sus colegas. Así como el faraón otorga autoridad y competencia completa a las manos de Joseph para administrar Egipto, nadie va a estar más arriba de Joseph más que el rey. Entonces, de esa misma manera, el sumo sacerdote que ejerce la función de Adán, la humanidad, en medio de la cual el Rey Eterno ha decidido que Él desea habitar en medio de ellos, ¿verdad? Así el sumo sacerdote está trabajando el jardín, como Adán estaba trabajando el Edén, el primer prototipo del templo. Entonces, en síntesis, para terminar en un minuto, el Cohen Gadol es quien orquestra la función eficaz del santuario. Es el jefe, la imagen de Dios en su palacio terrenal. Él es el representante del templo. Hermanos, Yeshua es el sumo sacerdote, es el tabernáculo, es el templo. Él es el lugar donde se hace el sacrificio. Es decir, el altar, Él es el sacrificio, Él es el fuego, Él es el aceite, Él es el agua, Él es todo en todo. Espero que hayamos entendido que lo que te otorga Dios es para ti. Levanta tu cabeza porque Él te ha llamado. Yeshua te bendiga en el nombre de Yeshua. El Eterno te bendiga, perdón, en el nombre de Yeshua, el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe. Shalom.